Hola, buenas noches. Lo que ha pasado esta semana para algunos es una tormenta perfecta si se tiene en cuenta cómo amanecimos el lunes, las caídas en los precios del petróleo, lo que pasó con las bolsas, el desacuerdo entre Rusia, entre Arabia Saudita y lo que ha pasado recientemente, la declaratoria de pandemia del coronavirus. Un virus que está llegando y afectando a más de 100 países, países que están literalmente cerrados, como es el caso de Italia, como está sucediendo en España, en Grecia, en China, y ya nos tocó aquí a Colombia. Una de las principales víctimas o afectadas es la economía. Queremos conocer ese impacto. ¿Qué está pasando? ¿Hay cura? ¿Cuánto va a durar? Señor exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Gracias, Giovanni, un gusto estar acá. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Bueno, usted lo dijo, la tormenta perfecta, porque se juntó coronavirus, que ya de entrada era un problema muy complejo, con la caída de los precios del petróleo. Realmente son dos fenómenos distintos. Coronavirus seguramente pues será algo que durará unos meses, pero no es algo que se va a prolongar por años. Aparecerá la vacuna, aprenderemos a manejar mejor la epidemia, hoy pandemia. Espero que esto vaya disminuyendo. Pero los bajos precios del petróleo, debido a esa guerra entre Arabia Saudita y Rusia, pues realmente nos pueden generar consecuencias y efectos mucho más duraderos, más de largo plazo. Hoy estamos viendo las consecuencias de las dos fuerzas al mismo tiempo, en el mismo momento, con circunstancias como por ejemplo el precio del dólar a 3.900 pesos, que eso era inimaginable hace pocos días. ¿Y puede seguir subiendo? Pues sí, porque el precio del petróleo no se ha recuperado, porque las circunstancias internacionales siguen mal, la bolsa en los Estados Unidos y en general todas las bolsas del mundo siguen cayendo, hay nerviosismo y del nerviosismo se puede pasar al pánico. Y en el pánico, pues realmente uno no sabe cuál es, digamos, cuál es la consecuencia final. Y en este momento en Estados Unidos hay mucha preocupación. Esta misma noche, mientras estamos hablando, seguramente hará una locución el presidente Trump para tratar de calmar los ánimos y calmar a los mercados. ¿Eso quiere decir que en esta tormenta perfecta nadie está ganando? Nadie está ganando. Esa es una muy buena forma de describirlo. Hablemos del petróleo. Con un petróleo a $35 por barril, todos los productores, Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Colombia, pierden. La economía mundial pierde, porque ya lo dijo el Fondo Monetario Internacional hace 2 días, bajos precios del petróleo al final tienen un efecto neto negativo para el mundo. Entonces, hoy hay más perdedores que ganadores, realmente no se ve quién está diciendo que su situación económica está buena, ni siquiera los países importadores de petróleo, porque ellos mismos también están sintiendo las consecuencias del coronavirus. ¿El golpe para Colombia qué tan fuerte es, señor ministro? Bueno, todo se nos va a encarecer, porque con un dólar a 3.900 pesos, pues todos los productos importados que compramos nosotros los colombianos, que son muchos, van a subir de precio. Entonces, todos los colombianos, independientemente de la actividad, de la ocupación, de la región del país, vamos a sentir el efecto del aumento del dólar a través de los precios. Vamos a sentir también que en la medida en que se afectan sectores como los viajes aéreos, las convenciones, pues sufre la industria hotelera, la industria de los restaurantes, en la medida en que las personas se quedan en sus casas, también se afectan muchos sectores de servicios. Entonces, vamos a ver esas consecuencias. Pero si algo me ha quedado claro de lo que ha pasado en el mundo en estos días, es que está muy por encima, con mayor prioridad, la salud, la necesidad de evitar que esta pandemia se agrave a las consideraciones económicas. Todo el mundo está diciendo, ante todo, garanticemos la salud, garanticemos que esto no se vuelve un fenómeno más grave de lo que ya es. Entonces, decisiones como suspender convenciones, que hoy vi que algunos gremios en el país decidieron que no van a hacer sus convenciones o reuniones. Que se conoció ayer, por ejemplo. Enviar la del BID, enviar los estudiantes a sus casas, empezar a tener clases virtuales. Todo eso va a tener un costo económico, pero es bueno para la salud y la salud hoy es la que prima. O sea que lo que están tratando de hacer es proteger el sistema de salud para que no colapse. Sí, y sobre todo para que la enfermedad y la epidemia, este virus, no se siga multiplicando. Hay 2 casos bien interesantes en la forma como se ha manejado esta situación. Japón, en la medida en que logró que la gente no fuera al trabajo, trabajara desde sus casas, teletrabajo, los niños no van a los colegios, también entonces menos espacios de contaminación. El número de casos del virus empezó a caer.
El contraste es Italia, que seguramente no tiene la misma cultura, la misma capacidad de introducir estas prácticas. El problema se ha agravado y se ha exponenciado al punto que hoy el gobierno italiano tomó la decisión, hace pocas horas, de que todos los negocios en Italia cierren, Uy, Dios santo. excepto las farmacias y los almacenes, digamos, de las tiendas de barrio. Pero el resto, todo está cerrado en este momento en Italia. Pero eso, entiendo la medida, ministro, pero para la economía eso es nefasto. Ah, sí, esto va a Eso tener revienta costos. todo. Entonces, volvamos a Colombia, aterricemos otra vez Sí. en nuestro país. Hace 4 semanas, el gobierno presentó su plan financiero para este año, que es como su carta de navegación a los lineamientos de dónde cree que va a estar la economía. El gobierno dijo hace 4 semanas, crecimiento económico del 3,5%. No, Eso ya no va a olvídese. pasar. Eso no va a ya pasar. no va a pasar. Dijo, petróleo a $60. Bueno, eso ya Tampoco no va a fue. pasar. Perdió toda vigencia. Dólar a 3.367 pesos. No, qué horror. Ya no vamos a ver ese dólar por mucho tiempo. Entonces, pues realmente el escenario económico cambió. Va a ser difícil sostener, digamos, la dinámica de la economía colombiana, pero aquí es donde el gobierno tiene que actuar. Y ahí es donde planteo que el gobierno tiene que proponer un plan de choque para buscar compensar lo que se va a perder por el coronavirus, lo que se va a perder por el precio del petróleo, con más demanda interna, con más consumo interno. Ese plan de choque debe ser un plan contundente y que nos ayude a mantener el ritmo de la economía para que no vayamos a retroceder y no vaya a aumentar el desempleo. Pero ¿cómo, ministro? Porque esto está causando, lo de hoy, por ejemplo, causa un pánico enorme. Sí. Entendiendo que son medidas necesarias, pero es un pánico enorme. Bueno, lo primero es que la confianza, hay que mantener la confianza. En Colombia, afortunadamente, estábamos en una situación donde los consumidores estaban saliendo, estaban comprando, consideraban que las condiciones económicas estaban mejorando. Eso es muy importante no perderlo, porque esa es la esencia de la economía, que la gente esté decidida a comprar. Entonces hay que mantener esa confianza. ¿Qué puede hacer el gobierno para evitar que esto se convierta en un mayor problema económico? Yo considero que el gobierno debe buscar un plan de choque para estimular la compra de vivienda a través de subsidios a la tasa de interés, especialmente para la clase media. Hoy una familia de clase media va a comprar vivienda, una vivienda de 200, 300 millones de pesos, 100 millones, 150 millones de pesos, y los bancos le cobran... No bis, vivienda no bis. Vivienda no bis. Porque para la bis ya existen Sí, los eso ya subsidios. está el subsidio, de acuerdo. Pero para esta vivienda, hoy en día, el banco seguramente cobrará una tasa de interés del 11%, en algunos casos 12%, dependiendo del riesgo del deudor. Qué bueno sería que el gobierno lanzara un programa que subsidia esa tasa de interés para que a la familia no le cueste 11% el crédito hipotecario, sino 7%. Eso hace que la cuota mensual sea mucho más baja. Y muchas familias que están seguramente dudosas, pensándolo, cuando vean esa reducción en el costo de las cuotas mensuales de la compra de vivienda, se lanzan a comprar la vivienda y eso mueve la economía. La vivienda genera empleo, genera demanda de todos los insumos de la industria que se requieren para producir, en fin. La vivienda es un buen jalonador de la ¿Y economía. hay cómo fondearla? El gobierno tendría que buscar ese espacio adicional. Este año lo puede encontrar. Este año tendría que hacer un diálogo con el Comité de la Regla Fiscal, que es como el guardián de las metas fiscales del país, un comité independiente, pero con las circunstancias que hay, creo que el comité diría, sí, estoy de acuerdo, le damos al gobierno un poco de espacio para que tome ese programa, adopte ese programa, digamos, anticíclico o de choque, para compensar lo que está pasando en el resto de la economía, especialmente por cuenta de la caída de las exportaciones. Señor ministro, de acuerdo a su experiencia, no del tema coronavirus, porque esto nos sorprendió a todos, pero en el tema petróleo, ¿esto hasta cuándo puede durar? ¿Hasta cuándo puede aguantar Arabia? ¿Hasta cuándo pueden aguantar los norteamericanos y los rusos? El escenario está en ese triángulo, y ese triángulo tiene nombres propios. El presidente Putin de Rusia, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que se conoce por sus siglas MBS, y el presidente Trump de los Estados Unidos. Ellos tres tienen en sus manos el futuro del mercado petrolero. Hoy hay guerra, hoy están todos contra todos. Pero el que menos oxígeno tiene es Rusia. Rusia tiene la intención de causar daño, la intención, digamos, de tomar medidas que tengan una especie de retaliación con los Estados Unidos, porque está molesta con los Estados Unidos por las sanciones económicas que le impuso los Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha autorizado a los países europeos para que se construya un nuevo gasoducto para traer gas de Rusia. Entonces, hay una especie de reacción de Putin más de carácter político en contra de los Estados Unidos para que Estados Unidos eche para atrás esas medidas. Pero, ¿cuánto tiempo aguanta Rusia, que es un país petrolero, que no es necesariamente una gran potencia económica? ¿Cuánto aguanta con un petróleo a $35? Seguramente unos meses.
Pero estoy seguro que, como dijo el ministro de Energía de Rusia ayer a algunos medios de comunicación, las puertas para un acuerdo con la OPEP no están cerradas. Es decir, todavía ve la opción de que de pronto se puedan sentar a la mesa para negociar con Arabia Saudita un recorte en la producción mundial de petróleo. Si eso llegara a ocurrir, el precio volvería a subir. Pero por otro lado está Arabia Saudita. Arabia Saudita se sintió que su propuesta había sido rechazada por Rusia y dijo, bueno, si nos vamos a guerra de precios, nosotros somos los que vamos a perder menos porque Arabia Saudita produce petróleo de muy bajo costo. En Arabia Saudita sacar petróleo cuesta por ahí $15 por barril. Entonces los árabes dijeron, si vamos a hacer guerra de precios, nosotros somos los que más vamos a aguantar porque nosotros somos competitivos a precios muy bajos. Entonces los árabes, en vez de estar cediendo, están diciendo hoy mismo dijeron, vamos a producir aún más petróleo del que habían anunciado el lunes pasado. Ellos venían produciendo 9 millones de barriles de petróleo por día. El lunes dijeron que 12 millones. Hoy dijeron que van a producir 13 millones. Y por eso el mercado de petróleo volvió a caer. De manera que los árabes están en una posición también de decir, a nosotros nos rechazaron, propusimos una fórmula, nos dijeron que nos fuéramos a guerra de precios, y ahí estamos en la guerra, y en la guerra el que más aguanta es el que realmente puede producir. ¿Y Trump qué hay? ¿Por qué por el lado de los saudíes como que gana un poquito más? Sí, él tiene más espacio para influenciar sobre Arabia Saudita y decir, bueno, Estados Unidos ha sido un socio, un aliado, y pedirle a Arabia Saudita que pues, baje un poco la producción de petróleo. Pero por otro lado, Trump tiene una ambivalencia, porque él dice, bueno, el precio de la gasolina está muy bajo en Estados Unidos y eso le gusta a los consumidores norteamericanos. Claro. Recordemos que en Estados Unidos todo el mundo tiene carro y tiene carros muy grandes que consumen mucha gasolina, periodo electoral. Entonces, pues están comprando gasolina muy barata, la más barata que ha habido en los últimos 10 años. Y eso fue lo que dijo Trump en un trino el lunes pasado. A mí esto no me choca. Precios bajos de la gasolina son buenos para la economía de Estados Unidos. Pero ya hoy ha cambiado de parecer porque vio el efecto que tuvo todo esto sobre las bolsas de valores. La debacle en el mercado bursátil de Nueva York, caídas de los precios de las acciones, hoy volvieron a caer. Y eso afecta los sentimientos de confianza de los consumidores, en fin. Entonces yo veo que Trump ya está cambiando su lectura y está diciendo, esto puede ser muy grave y puede comprometer su reelección. Entonces seguramente Trump va a tratar de intervenir para evitar que la caída de los precios del petróleo sea tan fuerte como se ha dado hasta ahora y pueda tratar entonces de buscar cómo reactivar un poco su economía. O sea, ¿en tiempos no pasa de 2 meses esta crisis? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánto dura este pulso? Porque yo no creo que sea fácil volver a sentar a la mesa a toda esta gente. Hay egos, hay también, interés de aparecer fuertes ante el mundo, como seguramente quiere hacer Putin, seguramente quiere hacer Arabia Saudita. Entonces, no necesariamente esto se resuelve rápido. Es más, puede que no se resuelva este año. Y para Colombia es una muy mala noticia, porque Colombia, con precios del petróleo de $35, funciona menos bien que con petróleo de $60. Colombia sigue siendo un país muy dependiente del petróleo. Esa es la tormenta perfecta. El panorama que tenemos no muy positivo. Señor ministro Mauricio Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Giovanni, como siempre. ¿Y qué va a hacer de su vida política a propósito? No, estamos en la vida académica, universitaria, dando clases. Ajá. Esa es una pasión. Pero su pasión también es la política. Estoy muy contento con ese trabajo con los estudiantes y vamos a ver, seguimos actuando y monitoreando toda la política colombiana. ¿No me quiere contar? En este momento el tema es la universidad. Ya llegarán los momentos para hablar de política. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, Giovanni.